Buenas tardes. Hola Imelda, ya te veo por ahí. Voy a esperar que se empiece a unir personas a nuestro directo para dar paso a tu presentación y ahora ya te invito a estar aquí conmigo. Hola Gemma, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar porque hemos sido muy puntuales. Esperamos unos minutitos que se vayan incorporando. Bueno, qué ilusión. Tengo esta tarde muchas ganas de hablar con Imelda Rodríguez Escanciano, que va a estar aquí acompañándome en este directo de Instagram para compartir cosas muy interesantes. Ahora, antes de darle paso a Imelda, voy a hacer una presentación. Hola Borja, ¿qué tal? Desde Miami, madre mía, qué maravilla. Qué bien, vamos a estar muy acompañados. Gema, un saludo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos porque quiero hacer la presentación de Imelda antes de darle paso, como os decía. Vamos a hablar, vamos a tener la oportunidad de hablar un ratito con ella en este directo de Instagram y vamos a hablar sobre todo de todo lo que ha compartido en su libro. Su libro que ahora lo voy a enseñar, lo voy a poner por aquí. ¿Mm? Aunque sale al revés, luego cuando ya cuelgue en YouTube el vídeo de esta entrevista saldrá al derecho, saldrá del derecho, imagen política, modelo y método. Este libro, cómo comprender y cómo alcanzar el poder desde la autenticidad. Eso es lo que nos plantea Imelda en su libro. Además con un prólogo, un prologuista como es Luis Bassat y un epílogo de José Antonio Marina, así que ahí es nada. Bueno, pues voy a presentaros un poquito el perfil de Imelda y ahora la voy a invitar a estar conmigo aquí en este directo. Imelda Rodríguez Escanciano, nacida en Palencia, es doctora en Ciencias de la Información y licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es también especialista en comunicación e imagen política. A partir del año 2004 comenzó a desempeñar distintos puestos de dirección académica como decana o vicerrectora, hasta convertirse en la rectora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes entre 2014 y 2020, la más joven de España en ostentar tal cargo. Desde hace 20 años su carrera ha estado ligada a los ámbitos del liderazgo, la educación y los asuntos públicos, sobre los que ha escrito y dirigido varias publicaciones científicas. Es profesora universitaria en grados y másteres de comunicación, consultoría y marketing político. Su investigación actual se centra en el poder contemporáneo y los gobiernos eficaces, cuestiones sobre las que además es conferenciante internacional. Es la creadora del método, del modelo y del método IPOC, una técnica pionera en la imagen política y reputación, que vamos a hablar ahora con Imelda de este tema. Y columnista y apasionada por el humanismo, lleva grabado a fuego el lema de vida que le legó su hermana Carmen. Cuando una persona tiene un fuerte deseo de hacer el bien, rompe todas las barreras. Bueno, pues vamos a dar paso. Aquí veo también a Juan Carlos Cubeiro. Buenas tardes, Juan Carlos. Voy a ver si puedo enviarle una solicitud a Imelda para que se una con nosotros. Vamos a buscarla por aquí. Ahí va. Ya está enviada la solicitud. Vamos a ver si Imelda la ve y si no te la vuelvo a enviar.
¿No te ha llegado mi solicitud? Ahora voy a volver a invitarte, Imelda. Venga, esperamos unos segunditos, que ya sabéis que el directo funciona así. Me dice que Imelda no puede unirse. Envíame la solicitud, Imelda, si quieres tú, y yo te la acepto. Esto es cosas del directo. Juan Carlos, ponme por aquí un comentario que estoy viendo también en el eso, por si te quieres unir con nosotras a la conversación. Venga, te invito de nuevo, Imelda, a ver si ahora la recibes. Ah, ahora sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, ¿Qué Karina? tal, Imelda? ¿Qué Encantada, tal? encantada. Igualmente, un placer, un placer. ¿Tú me escuchas bien? Sí, muy bien, Vale, perfectamente. no se oye ruido, nada, ¿verdad? Se nos escucha bien. Todo perfecto, te escucho con mucha claridad. Muy buenas tardes a Muy todos. buenas tardes, muy buenas tardes. Pues yo también te escucho a ti perfectamente y te veo muy bien. Así que encantada, Imelda. Bueno, estaba Igual. haciendo una presentación un poco más formal de tu perfil. Ahora vamos a tener la oportunidad y estaba enseñando tu libro, Imagen Política, Modelo y Método, del que he tenido el placer de recibir de manos de Juan Carlos Cubeiro, nada más y nada menos. Y bueno, pues que me ha dado la oportunidad de leer algo que para mí ha sido una obra que creo que y espero que sea una obra de estudio, porque compartes cosas que me parecen importantísimas en este libro. Yo ya tenía la oportunidad de leerte y de seguirte y sabía sobre tu carrera profesional gracias y a bueno, a Juan Carlos Cubeiro. Y este libro me ha dado la oportunidad de conocer y profundizar un poquito más en aquello a lo que tú te dedicas. Así que, bueno, Imelda, yo voy a entrar de lleno a preguntarte, porque a mí me parece un libro muy valiente. Es la sensación que tengo al leer tu libro. Tan necesario como valiente. O sea, destacaría esas dos cosas. Un libro muy necesario hoy en día y también muy valiente en las claves que das. Entonces, hablas, por ejemplo, de liderazgo y autenticidad, de firmeza compasiva. O sea, estos términos son los que me gustaría que ahora profundicemos entre las dos y compartamos. Y cuando hablamos de firmeza compasiva, por ejemplo, Imelda, como hablas tú en tu libro, ¿a qué estamos haciendo referencia? Pues hablas de la valentía, Karina, y la verdad es que la valentía es la capacidad a veces de nadar a contracorriente porque se tiene muy claro un objetivo y además ese objetivo normalmente suele ayudar a transformar nuestra sociedad, a Mm. provocar cosas buenas. La valentía está muy unida a la autenticidad. Tenemos en nuestra sociedad la suerte de contar con políticos muy valientes, también con grandes empresarios y grandes líderes sociales muy valientes, y eso es lo que nos mantiene a flote al fin y al cabo. Tú eres una mujer valiente, eres una profesional que tienes, digamos, el nivel de valentía pues a rebosar, porque hablar, apostar por la autenticidad, apostar por la honestidad, apostar por todos los valores que están muy ligados al concepto de la verdad, a veces no es fácil en una sociedad que en determinadas ocasiones transita por otros senderos. Por eso la autenticidad es valentía y está muy, muy ligada a una serie de valores como los que acabas de señalar, la firmeza y la compasión. Son, desde mi punto de vista, dos de los pilares sobre los que centro prácticamente ese concepto de la autenticidad, Ujú. porque la firmeza es la capacidad de provocar resultados, es decir, la capacidad de generar beneficios de manera continua, de manera consciente para la sociedad, esté la persona que quiere provocarlo en la posición que esté. Es decir, no necesariamente tiene que ser un político, sino estamos hablando de profesionales de forma global, aunque en este libro obviamente hablo del concepto de imagen política, pero también es aplicable y extrapolable, pues lógicamente a la realidad empresarial y a la realidad social. La primera, por lo tanto, es la capacidad
de ser contundente y persistente hasta alcanzar un objetivo que pueda transformar la vida de las personas. Ese es el concepto de firmeza con el que yo voy relatando y analizando las diferentes realidades políticas, los diferentes personajes públicos, en este caso candidatos o mandatarios y mandatarias, de los que yo hablo en el libro. Y luego está la compasión, que es el gran concepto que funciona y que de alguna manera transita por todas las páginas del libro. La compasión, de hecho, yo propongo que se haga una revisión del propio concepto, no es solamente estar con alguien, sea en este caso con su sufrimiento, con su dolor, con sus necesidades, con su angustia, no es solamente acompañar a esa persona, a esa sociedad, a esa realidad empresarial, a esa realidad social, a esa institución, no solo acompañar en el dolor, sino tener puentes para que ese dolor, esa situación crítica pueda resolverse. Por eso es tan necesaria la política compasiva en estos momentos. Lo indica mi admirado José Antonio Marina, epilogista del libro, que la compasión, la falta de compasión lleva a las sociedades a la atrocidad, y él lo ha estudiado sobremanera a lo largo de sus muchos años de maestría, ¿no?, que tiene dentro del ámbito de la filosofía, de la política, de la pedagogía. Por lo tanto, debemos siempre tener a las grandes figuras de la humanidad como referentes y saber que efectivamente la falta de compasión está muy ligada a esta atrocidad. La historia del mundo, de hecho, nos lo ha demostrado. Por eso la firmeza compasiva es la manifestación más espléndida de la autenticidad. Qué interesante. De hecho, como bien decías, ¿no?, José Antonio Marina, en su último libro de biografía de la inhumanidad, precisamente habla de esto, ¿no?, de que podemos llegar a esa atrocidad si no aprendemos. Pero además, Imelda, tú comentas que es algo activo, o sea, que no es solamente algo que sientes o que empatizas, sino que tienes que llevar a una acción, que eso lleva a un resultado, y eso también lo vas desarrollando a lo largo del libro. Y además hablas de personas, de personajes políticos que están ahora mismo ahí o que acaban de salir hace recientemente, que son para ti referentes dentro de esto que estamos hablando de firmeza y compasión, ¿no?, que es una mezcla realmente interesante. Y en ese sentido también, Imelda, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que ahora es más importante o más necesario que nunca? Por eso yo decía que este libro es tan valiente como necesario, ¿no?, porque yo creo que es necesario. ¿Por qué lo crees tú que es más necesario que nunca? Bueno, porque el mundo está en una situación, digamos, diferente, crítica, especial, después de esta crisis tan fuerte, sanitaria, económica, a todos los niveles que ha producido la pandemia. En el momento que sucede esta pandemia mundial, esta situación tan crítica, cambian muchas cosas. Y además las consecuencias de estos cambios van a durar muchos años. También en lo que se refiere en este caso a la política. Hemos visto en la gestión de esta pandemia, hemos tenido la oportunidad de tener un escaparate tremendo para poder valorar cómo era la capacidad de los mandatarios en diferentes países del mundo, en un tiempo muy reducido, en cuestión de meses. Yo lo cuento en el libro, ahí hemos podido observar qué nivel de gobernantes, qué nivel de gobiernos tenemos. Y nos hemos dado cuenta precisamente que hay una serie de países referentes en el mundo, referentes que sus líderes, sus gobernantes, como por ejemplo las mandatarias de países como Nueva Zelanda, como Alemania, por supuesto, y todas las Islandia, Dinamarca, Noruega, que yo cito en el libro, han desarrollado esta firmeza compasiva, no solamente gestionando la pandemia para evitar más contagios, para evitar un número elevado de fallecidos, sino manteniendo además el nivel de tranquilidad y de confianza social muy elevado. Es decir, que eso es muy importante, insuflar ese optimismo, esa positividad, esa compasión en movimiento que ellas fueron capaces, y lo siguen haciendo todavía, de desarrollar en este periodo de pandemia. Por eso, al poder comparar, ahora mismo nos damos cuenta de que ha emergido, se ha acelerado un nuevo tipo de liderazgo. Un liderazgo que de alguna manera está muy centrado en lo que yo denomino como la política de los hechos.
Ya no sirve cualquier tipo de mandatario, cualquier tipo de gobernante, cualquier tipo de líder, cualquier tipo de CEO. No, sirven aquellos que sean capaces de generar de manera continua una positividad en movimiento, una serie de resultados que transformen de manera radical y sostenible la vida de las personas. Como lo hemos podido ver en este periodo tan reducido, sobre todo los meses más duros de la pandemia, del confinamiento, y hemos podido comparar cómo ha sido la capacidad de generar esa compasión, la capacidad de comunicar, la capacidad de resolver de diferentes mandatarios, ahora podemos exigir mandatarios en ese nivel que representan estas mujeres que yo he señalado, que de alguna manera han marcado dónde están los estándares de los buenos gobiernos, de los gobiernos que han sido capaces, pues, por ejemplo, de tener como resultado solamente uno de los indicadores el menor número de muertos del mundo, de fallecidos en esta pandemia, con lo cual eso ya de alguna manera avala que debemos detenernos en los tipos de liderazgos políticos que tenemos a nuestro alrededor y tenemos que estar además muy, muy atentos porque no sirve cualquier tipo de mensaje, no sirve cualquier tipo de gobernante, no sirve cualquier tipo de gobierno. Necesitamos a los mejores al centro de la toma de decisiones y es muy importante que para que estos liderazgos auténticos existan y se mantengan, las sociedades también, nosotros, los ciudadanos, cada vez seamos más auténticos. Si no hay liderazgos auténticos sin sociedades auténticas. Por eso este libro no se detiene solo en el cómo alcanzar el poder desde la autenticidad, sino en comprender el poder desde la autenticidad. Es fundamental que las sociedades nos impliquemos al máximo para reclamar esta autenticidad en nuestros dirigentes, en nuestros mandatarios, en los gobiernos. Y además, Imelda, bueno, tu parcela profesional, además de experta en imagen política y comunicación, es precisamente la educación, ¿no? En este caso, como rectora más joven de España, has tenido ese papel fundamental, que te doy la enhorabuena, como rectora de universidad. Y estuve escuchando digamos, tu segunda parte como rectora de universidad, la segunda vez en que volvías a repetir y compartías cosas que me parecían impresionantes porque hablabas de la utopía, de los sueños, de ser hacedores de sueños, y ahora me comentas la importancia de que el ciudadano sea consciente de que tiene que trabajar en esa autenticidad, en llegar a esa autenticidad. ¿Cómo podemos conseguir eso partiendo de la base de la educación? O sea, ¿qué necesitamos nosotros o qué tipo de ciudadanos necesitamos educar para que eso se convierta en una realidad en nuestra sociedad? Pues es la clave. Lo que acabas de comentar, querida Karina, es la clave de todo. Es decir, estas sociedades auténticas surgen cuando la educación lo permite. Es decir, cuando la conciencia social es crítica, es capaz de discernir lo que nos conviene de lo que no, lo bueno de lo malo. Es decir, esa capacidad de elegir, esa libertad real se produce cuando las sociedades son libres. Y las sociedades son libres precisamente cuando tienen un nivel educativo muy potente. De ahí siempre mi implicación en la educación, no solo desde la posición como rectora, sino es algo que siempre he mantenido. Me ha preocupado y me ha ocupado mucho el hecho de reclamar de manera continua una política, por ejemplo, en nuestro país educativa fuerte, sostenible, innovadora, que sea capaz de formar ciudadanos verdaderamente libres. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre aludo, ¿no?, que es algo muy significativo. Si nos trasladamos no solo en España, sino, por ejemplo, a Rusia, vemos que tenemos a Putin, que prácticamente es un mandatario que no recordamos la última vez que dejó de ser, lo que siempre le relacionamos, ¿no?, con el país, y además dentro de su propio país, donde es verdad que la sociedad ha vivido momentos muy convulsos, sus índices de aceptación han estado siempre entre el 70 y el 80%. Pero ahora, en este momento, los grupos sociales más jóvenes y más formados están empezando a cuestionarse su propio liderazgo, están empezando a pensar qué es lo que ocurre con una figura que lleva de manera permanente tanto tiempo en el poder y que quizás haya nuevos caminos y nuevos senderos para abrir otros escenarios, ¿no?, en la propia política del país. Necesitamos sociedades que piensen. De ahí la necesidad de la educación. Las utopías
solo se avanza hacia ellas cuando los individuos pueden pensar. Por eso es vital que nuestros niños, que nuestros jóvenes cada vez estén más formados y que además la política educativa de los países sea rigurosa, sea precisa y sea seria. Eso significa que no puede cargar con la mochila ideológica ni electoralista, porque mientras permitamos eso, la sociedad, en este caso la española, nunca avanzará a un nivel de autenticidad importante. Y para que esos líderes que necesitamos sumamente auténticos sucedan, estén ahí, podamos escogerles, tenemos que también procurar que nuestra sociedad, a través de la educación, sea suficientemente también verdadera, suficientemente auténtica. O sea, el movimiento provocado desde la misma sociedad, ¿no? Y no esperar siempre que venga solamente desde arriba, sino que desde abajo ese impulso, ¿no? Esa convulsión nos lleve también a provocar esos cambios. Diciendo esto que me comentas, Imelda, de la educación, me estaba acordando de lo que comentaba José Antonio Marina, que uno de los factores, uno de los motivos por los que la educación no entra normalmente como prioridad en las agendas políticas es precisamente porque en las encuestas que se realizan a los ciudadanos no están como las preocupaciones prioritarias, cosa que es realmente curiosa, ¿no? Porque, como muy bien comentas, desde la educación parte todo. O sea, si educamos ciudadanos que tengan un pensamiento libre, un pensamiento crítico, pues evidentemente la exigencia que van a tener sobre las personas que representen a esos ciudadanos va a ser de mucho más nivel, ¿no? Vamos a intentar llegar a una excelencia mucho mayor, ¿no? Y eso al final va provocando una serie de resultados, ¿no? ¿Qué estamos a lo mejor necesitando o qué crees tú que no estamos haciendo bien desde los diferentes, digamos, escenarios para no transmitir esa necesidad de cambio real en la educación? ¿O qué está provocando que nosotros no seamos capaces? Por ejemplo, cuando te escuchaba los otros días, decías que nosotros tenemos un papel fundamental de ser hacedores de sueños. Tenemos que darles a los niños esos puentes para desarrollar esa utopía. Y la universidad tiene que estar absolutamente comprometida con acercarla a la realidad. O sea, tiene que haber una cohesión, un nexo de unión entre la universidad y la empresa, porque, por ejemplo, ahora nos encontramos en una circunstancia donde se empiezan a generar nuevos puestos bueno, hace falta nuevos perfiles profesionales. Y algunas empresas, y esto Juan Carlos Cubeiro lo sabe muy bien, como tú sabes también, Imelda, lo sabe mejor que nadie, se están encontrando que no encuentran el talento que necesitan para su empresa. O sea, tenemos ahora mismo una desafección importante entre lo que la educación ofrece y lo que la nueva realidad está demandando, ¿no? No la nueva realidad profesional. ¿Qué crees tú, qué puentes crees tú que debemos de hacer? Y además tú has estado en primera línea de fuego ahí creando precisamente estos puentes y me parece que eres una persona con autoridad para podernos indicar caminos en esta situación. Bueno, tú también lo estás, Karina. Quiero decir que tu grado de implicación con la educación, con el liderazgo, con el talento es máximo. Yo te admiro por ello porque creo mucho en las mujeres y en los hombres valientes. Ahí es donde al fin y al cabo está la savia de las sociedades y tú lo eres. Así que también te felicito y te doy las gracias por ello, porque esto es una cadena. Yo siempre digo que el bien circula, igual que el mal también, pero en este caso es importante que compartamos este mensaje de la autenticidad, del liderazgo, de reclamar el talento y sobre todo hacerlo también desde el foco de la educación. Me preguntas qué es lo que falla. Yo creo que normalmente en las sociedades hay temas que, a no ser que incidan directamente sobre sus vidas en el día a día, a veces las sociedades tienden a adormecerse, ¿no? La educación normalmente es un tema que no suele dar rédito electoral, es decir, la implicación que puede tener realmente generar una política educativa fuerte y sostenible que permanezca indistintamente del gobierno que esté en ese momento, del gobierno de turno, es una apuesta muy profunda yo creo que de auténticos gobernantes estadistas que miran a largo plazo, gobiernan desde el presente, pero miran al futuro de manera permanente, como puede ser, por ejemplo, Angela Merkel, que es una figura mundial, histórica, donde podemos ver no solo todas estas características de la autenticidad, de la firmeza, de la compasión, sino también su implicación
con generar resultados que se van a seguir viendo una vez que ella ha salido ya del gobierno, y es ahora cuando se van a seguir recogiendo muchos yo creo que de las transformaciones que ella ha desarrollado a muchos niveles, ¿no? También en el educativo. En este caso, por ejemplo, en España, la educación, igual que la propia política, nunca ha sido uno de los temas objeto de interés de los ciudadanos, quizás porque en su día a día no se comprende esa implicación. Por eso a veces es tan importante ayudar a la sociedad, ¿por qué no?, a comprender dónde están los focos de interés. Y ahí pues estáis todos los grandes líderes en los diferentes ámbitos. Tú citabas anteriormente a Juan Carlos Cubeiro, ¿no? Yo creo que es otro maestro referente en gestión del talento, en liderazgo, que está también aupando continuamente los grandes valores que transforman a las empresas, a los individuos, a las sociedades, a los que están llamados a su vez a transformar. Creo que es importante detenernos en este momento que vivimos. Es decir, la pandemia también está cambiando la percepción de las sociedades sobre lo relevante, porque esto no nos ha dejado indiferentes. Es decir, la sociedad está viviendo una situación de inestabilidad, de crisis, está tocada, estamos tocados por lo que ha ocurrido, mucho más sensibles, con mayor incertidumbre, con mayor, yo creo, necesidad de saber gestionar los miedos de todo lo que se avecina o de lo que se pueda avecinar. Por lo tanto, también entiendo que los momentos de crisis, de poscrisis, son fundamentales para que las cosas verdaderas y profundas sucedan. Por eso yo creo que ahora también es un gran momento para que la sociedad española, igual que otras sociedades de diferentes países, lo hablaba recientemente también en una charla, en una conversación con Venezuela, y apostaba por la misma idea. Este es un momento importante para que entre todos podamos reclamar lo esencial, lo auténtico, lo que verdaderamente transforma, lo que verdaderamente necesita la sociedad, donde también el pensamiento se puede detener en la importancia de la educación, en el valor de la conciencia crítica, en el hecho de saber escoger bien a quién ponemos al frente de la toma de decisiones que nos afectan a todos, a nuestros hijos, a las generaciones futuras. Por lo tanto, yo tengo confianza en este momento, ¿no? Esta corriente de dureza que ha venido con la pandemia también deja esta capacidad de estar alerta ante lo que pueda ocurrir y de que quizás determinadas piezas del tablero comiencen a moverse. Yo creo que la sociedad está ahora un poquito más preparada para estar atenta a lo que verdaderamente necesitamos, a los líderes más auténticos. La verdad es que me encanta oírte decir eso, porque eso tiene que ver con eso que hablamos de la esperanza, ¿no? De saber que hay la esperanza de que al final estamos conectando realmente con lo que la autenticidad significa y requiere, y exigirla de algún modo. Imelda, ¿la autenticidad se puede trabajar? ¿Se desarrolla? Igual que cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo auténtico, ¿la autenticidad es posible desarrollarla? Claro, sí, siempre, es decir, todo aquello que constituye la base, la esencia de una persona se puede desarrollar. Si constituye la esencia, es decir, si hay materia prima. Yo creo que hay una diferencia muy significativa, y esto lo podemos ver todos los que estáis ahí compartiendo esta conversación, que os saludo también de manera muy afectuosa y os doy las gracias por escucharnos, pues realmente seguramente podéis observar, ¿no? Y rápidamente echando un vistazo a los líderes políticos, a las diferentes figuras políticas, no todos son líderes, de nuestro país y de otros países, aquellos que así como por olfato, ¿no? De repente por intuición, nos parecen más o menos auténticos. Quizás la palabra lo relacionamos, no reflexionamos o profundizamos sobre ella, pero quizás lo auténtico lo relacionamos con lo verdadero, con aquello que nos ha costado, con aquello que es natural, donde a veces también se cometan errores o equivocaciones, pero sale de la verdad más absoluta. La autenticidad, claro que se puede trabajar, y de hecho se puede, el libro, yo trato de enseñar a gestionar esa autenticidad en los líderes políticos desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la construcción de la imagen política, pero digo y reitero continuamente que para eso debe existir primero la autenticidad. No se puede, la autenticidad no se crea, no surge de la nada. La autenticidad surge de una materia prima muy potente que tienen algunos candidatos, algunas figuras públicas,
sean políticos, sean empresarios, sean representantes sociales, que tienen y otros no. Entonces siempre yo creo que se nota, y vamos, no lo creo, estoy convencida, la sociedad está empezando, como está más alerta, ya empieza a discernir aquellos políticos que verdaderamente proyectan esa autenticidad de aquellos que no lo hacen. La autenticidad está completamente vinculada a la credibilidad y a la confianza, y los ciudadanos lo sabemos, y por eso, lógicamente, seremos capaces además de escoger y de reclamar esa autenticidad. Se puede desarrollar, por lo tanto, pero la autenticidad no se crea, no es posible crear discursos, imágenes, relatos que hagamos pasar como verdaderos para otro político, para una figura pública. Eso no es posible. La autenticidad se tiene o no se tiene. Y además creo que has comentado una cosa muy interesante, que es lo que intuimos. O sea, lo que de alguna forma las personas, a través de los gestos, de la imagen política, como tú bien dices, y esto al final es trasladable a cualquier persona que tenga una imagen pública, no solo a nivel político, cómo intuimos, cómo la intuición juega un papel esencial y fundamental a la hora de darnos cuenta de que hay cosas que nos resultan auténticas y hay cosas que, por lo que sea, nos parecen que no están en coherencia, ¿no? Otra palabra fundamental que también sale a lo largo del libro, ¿no? La coherencia. O sea, cómo tiene que haber, como tú dices, esa esencia de base para que esa autenticidad aflore y que la persona realmente encontremos, las personas que observamos a estas personas que están en primera línea, observemos esa coherencia entre sus palabras, entre sus gestos, entre sus acciones, todo aquello que tú además desarrollas no solamente como comprensión, sino como método, ¿no? Como método de trabajo, pero siempre tiene que haber algo de base que es fundamental. Si no hay una base no podemos trabajar en ello, pero lo interesante de esto es que podemos seguir construyendo desde esa base, ¿no? Es como el talento, ¿no? Como dice José Antonio Marina. No está al principio, sino al final de la educación. Porque puede haber algo de base, pero si no se trabaja y no se desarrolla, al final no vamos a conseguir que eso aflore y que salga, ¿no? Entonces, estamos en ese momento. Me gustaría incluso, Imelda, porque hay tantas cosas dentro de este libro que de verdad yo, aparte de que lo he disfrutado muchísimo, veo tanto aquí que es necesario compartir, que me gustaría que hablases, por ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, antes hablabas de Angela Merkel, porque me gusta mucho, me llama mucho la atención el caso de Jacinda Ardern, que está además muy conectada con la gente joven, sabe moverse muy bien en el ámbito de la imagen política, muy ligada a lo que es las redes sociales, o sea, proyecta una imagen que está muy bien cultivada, muy auténtica y desde esa firmeza compasiva. Me gustaría que nos desarrollases un poquito para entender todavía más todas aquellas cosas que compartes en tu libro. Hay tres mujeres clave que yo trato de poner como referente en el libro, que son Kamala Harris, que es Jacinda, la mandataria de Nueva Zelanda, y que es Merkel. Porque en ellas hay una fuerte coherencia, y yo lo explico, ¿no? La coherencia ayuda a multiplicar el valor y el impacto de la autenticidad. La clave de todo esto es que todos los políticos y todos los grandes empresarios, todas las grandes figuras desearían ser auténticas, porque no hay mayor persuasión en el mundo que aquella que nace de la autenticidad. Eso lo sabemos, y eso es constatable, es objetivo, es objetivable, eso está ahí tal cual. Todos desearían desarrollar esa autenticidad. A veces los equipos asesores de determinados candidatos lo que hacen es tratar de generar esa autenticidad de algo que no existe, y luego al final, también yo lo cuento en el libro, pues se queda, digamos, en agua de borraja, es decir, no tiene ningún tipo de trascendencia, porque solo lo auténtico permanece, es decir, solo lo auténtico es capaz de acompañar a Merkel 16 años en un gobierno con unos resultados extraordinarios y de provocar algo que es la base para cualquier representante político, y es que los ciudadanos te deseen. A Merkel la desean los ciudadanos, pero no solamente de su país, sino también de otros países del mundo, de Europa y también de países latinoamericanos. Desean. Sin duda. Sin No duda. puede haber algo más potente. La coherencia de estas tres mujeres está
en que sus vidas anteriores, desde su punto de vista profesional y desde el punto de vista político, mantenían la misma línea de lo que su relato público y político en estos momentos está desarrollando. Por poner un ejemplo, Kamala Harris. Kamala Harris, a nadie le extraña que ahora esté abanderando toda la política migratoria del país y que se esté deteniendo además en figuras o en causas de tipo social, porque ella, en su carrera judicial anterior, precisamente se dedicó a eso, es decir, trabajó de manera expresa y además como un compromiso personal por causas sociales muy profundas y muy peliagudas, como niños que habían sufrido abusos, personas o colectivos que vivían situaciones drásticas económicas. Ella se implicó no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Y esta implicación la lleva ahora a su labor como mandataria. Ahí hay una línea de coherencia importante. ¿Qué ocurre con Jacinda? Pues Jacinda hemos visto en su carrera política, en sus inicios, prácticamente comportarse, hablar, mostrar la naturalidad, la misma que después de su gran victoria electoral mantiene en estos momentos. Sigue, digamos, manteniendo, por ejemplo, una estética, una indumentaria, un aspecto físico y una apariencia similar, que esto no es porque tenga porque ser así, alguien puede cambiarlo y no pasaría nada, pero en su caso es un rasgo también, digamos, de autenticidad. Sigue manteniendo la misma estela comunicativa. Hemos visto hace unas semanas cómo estaba retransmitiendo en directo desde su casa y justamente creo que entró uno de sus pequeños o alguna cuestión sucedió en directo, ella le quitó importancia. Es decir, como me puede ocurrir a mí ahora si entra, por ejemplo, mi hijo a la habitación. Una espontaneidad, una naturalidad absoluta en todo lo que hacía, que yo creo que perfila y proyecta más su credibilidad y la confianza que tienen en este caso los ciudadanos en ella. O en el caso de Merkel. Merkel a lo largo de 16 años ha mantenido una línea de austeridad, de humildad en su relato constante. Hemos visto hace pocos meses también cómo ha salido a comprar a una tienda de muebles un almohadón, creo que era concretamente, acompañada lógicamente por su equipo de seguridad. Ella portaba las bolsas, lo ha hecho sin ruido, como prácticamente se ha movido a lo largo de todos sus años de mandato, y esa idea de permanecer, de que permanezca la esencia de lo que el político es algo que valoran muchísimo los ciudadanos. No tenemos que echar un vistazo a lo que tenemos en nuestro país. O sea, deseamos lo auténtico, deseamos lo que es de verdad, porque confiamos más en ello. ¿Quién no confía en alguien que es de verdad? Esa persona se podrá equivocar, esa persona podrá confundirse, pero confías en ella porque además esa confianza de alguna manera está muy ligada al hecho de que tú sabes que esa persona hará todo lo posible, todo lo que esté en su mano, por procurar tu bien, lo mejor para ti. Y esto es lo que ha ocurrido de manera, digamos, extrapolable a un país, ¿no? A los países que ellas gobiernan, o en el caso de Merkel han gobernado, pero esa confianza es el mismo hilo, ¿no? Es un hilo muy delgado, pero que suele permanecer cuando nosotros vemos que la persona en cuestión es de verdad, y eso significa tomar decisiones fuertes, sostenibles, eficientes. El nivel de eficiencia, claro, la autenticidad tampoco se sostiene sin la eficiencia, ¿no? No podemos solamente reclamar líderes que tengan una fuerte bonomía, sino líderes capaces de provocar bien común de manera permanente. Entonces, la eficiencia, una comunicación que llega al corazón pero que no manipula, que no hace arder al individuo, sino que le da calor. No es lo mismo abrazar que dar calor, yo también lo digo en el libro. Sí. Es lo que más nos mueve, ¿no? Al fin y al cabo, hacia esas figuras. Yo hablo de estas tres mujeres, hago también una comparativa con determinadas mujeres históricas que me parecen muy significativas, que están ahí de alguna manera en la historia, pero creo que forman parte del presente. Es curioso, ¿no? A mí me emociona siempre mucho cómo la historia prácticamente, si recurrimos a ella, podemos justificar lo que está sucediendo hoy. Y estas mujeres de las que yo hablo en el libro, por ejemplo, por citar una de ellas, Budita, de alguna manera ya poseen características que demuestran esta autenticidad tan fuerte
que es el mayor gancho de atracción para una ciudadanía. Y además porque son cosas que no, o sea, no van solamente con el tiempo, aunque digamos que ahora mismo son estrictamente y son muy necesarias, pero evidentemente esto es algo que no es una moda, sino que siempre va a ser, históricamente vemos como eso es algo que atrae, ¿no? Y consigue captar la atención. Quiero compartir una frase que dices en tu libro. No es conveniente para candidatos y asesores perder de vista que la política está en un estadio de histerismo y necesita recuperar su esencia. Yo comparto completamente esta visión que tú muestras en el libro. Entonces, necesitamos esa recuperación casi de la cordura, ¿no? De la esencia de realmente lo que significa. Y ahí vuelvo a esta palabra que tú comentabas de la firmeza compasiva, ¿no? Por un lado hay que tomar decisiones y por tanto hay que tener esa firmeza para no temblar el pulso y saber qué decir. Y hay grandes ejemplos como los que tú acabas de comentar de Angela Merkel que están muy bien reflejados en tu libro y que nos sirve, porque al final como mejor aprendemos y vemos las cosas a través del ejemplo. Y este ejemplo que comentábamos de Kamala Harris o de Jacinda Ardern, pero necesitamos ver eso también en nuestra política. O sea, estamos, como tú decías, quizás el ciudadano necesita darse cuenta, tomar conciencia, elevar el nivel de conciencia para exigir esa autenticidad que significa, por un lado, esa toma de decisiones, pero que también tiene que ver con esa compasión. Y me parece muy importante lo que comentas de hacer la connotación de cambiar el término de lo que significa la palabra compasión y verla realmente desde un punto de vista de lo que es poner en marcha o poner en acción, hacer las cosas por los ciudadanos. O sea, no solamente empatizar con lo que pueda estar ocurriendo. Y antes comentabas el caso de Kamala Harris, como ella tiene una coherencia en su carrera profesional porque ya proviene del desarrollo de ese trabajo, sino que además proactivamente quieres hacer algo por conseguir que esa situación cambie, mejore. Por tanto, estamos hablando de resultados. O sea, no solamente de emocionalmente conectar, sino conectar emocionalmente, pero para lograr un resultado, ¿no? Que es donde realmente las personas que tienen un cargo de responsabilidad tienen la oportunidad de ofrecer eso. Y a veces, quizás, Imelda, no sé si coincides conmigo, se nos olvida que el ciudadano está eligiendo al candidato o a la candidata para que precisamente haga eso por los ciudadanos. Y si a veces se nos olvida o a ellos se les olvida que están ahí porque nosotros queremos que hagan eso por la ciudadanía, porque le hemos dado ese voto de confianza y tienen que mantener esa credibilidad a través de las acciones. Al final son los hechos los que nos dicen, ¿no? Así es esta nueva era que se ha generado a raíz de la pandemia, es una era de hechos a todos los niveles, no solamente desde el ámbito político. No podemos permitirnos que no sea así. Y no podemos permitirnos tampoco tener al frente de puestos de responsabilidad fundamentales a figuras que no provocan precisamente esta trascendencia, que no son capaces de realizar, de generar beneficios continuos, de transformar, de movilizar todos los ámbitos para que la esperanza esté siempre presente. Los ciudadanos merecen la esperanza, merecen la ilusión y necesitamos tener al frente figuras, en este caso si nos ceñimos al ámbito político, que sean capaces de provocarlo. Yo creo que estamos muy atentos porque, como decía antes, hemos podido ver quién está más o menos capacitado, por ejemplo, para en un tiempo de pandemia gestionar mejor o peor una circunstancia como la que ha ocurrido a nivel mundial, como la que sigue todavía ocurriendo, la haciendo, bueno, ya digamos, de una manera mucho más controlada. Ahí hemos tenido ese escaparate y hemos visto los resultados. Y ahora podemos comparar quién verdaderamente, qué gobiernos hablaban de innovación tecnológica, la pudieron aplicar en la pandemia, como por ejemplo el caso de Islandia, ¿no? Yo creo que es muy significativo, ¿no? Llevar en un programa electoral la capacidad de innovar desde la tecnología y luego ver cómo eso influyó positivamente para evitar la multiplicación de contagios. Es decir, hay perfiles mucho más eficientes que otros, ¿no? Tenemos que ser conscientes y sobre todo lo que se refiere al ámbito político,
pues no todo el mundo sirve para dedicarse a la política. ¿Por qué? Pues no todo el mundo sirve para dar resultados, porque no todo el mundo es auténtico, todo el que se encuentra en el ámbito político. Pero no podemos permitirnos el lujo de no saber escoger. Tenemos que estar, yo creo que muy atentos. De ahí, cuanto mayor sea nuestra conciencia crítica, nuestra capacidad para pensar y para diferenciar, mucho mejor. Yo creo, por eso, insisto, que la sociedad cada vez estará más preparada, pero de momento ya tiene un punto de partida importante, y es que está atenta. La sociedad está atenta a lo que ocurre, porque ha visto que en nuestro país han ocurrido determinadas cuestiones, en otros países se ha gestionado de otra forma, de formas complementarias, de formas diferentes, y los resultados pues han sido otros. Entonces es importante que cojamos lo bueno que tienen nuestros mandatarios, nuestros líderes en cualquier ámbito, las figuras que están en el ámbito social, empresarial y demás, pero sobre todo que nunca nos conformemos, es decir, que el conformismo no forme parte, que yo creo que además es uno de los cambios significativos de la pandemia, de la actitud de la propia sociedad. Yo creo, lo aventuro en el libro y espero no equivocarme, que nuestra sociedad va avanzando hacia un nivel de autenticidad mucho más sólido. Y eso es bueno, porque de esta manera quien esté al frente de la toma de decisiones pues no se dormirá en los laureles. Y efectivamente, ¿no? Y tendrá que tomar realmente acción para que todos decidamos si está haciendo lo que creemos, ¿no? Que en ese momento es lo correcto. Comentabas además que no es un tema solamente de la política, sino que ahora mismo es una responsabilidad de absolutamente todos y por supuesto en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, en todos los ámbitos. De hecho, volviendo a la parte de la educación, desarrollar esta autenticidad dentro del propio ámbito educativo nos proveerá de personas que luego van a tener esos valores, ¿no? Me gustaría que hablases también de los valores que comentas y compartes en el libro, ¿no? Esos valores que son los que son la esencia de llegar a un resultado, que realmente en el tiempo vayamos desarrollando ese talento que tiene que estar al frente, que decide liderar, porque también es una cuestión que creo que compartirás conmigo, que no es, ni todo el mundo sirve, ni todo el mundo está preparado, ni todo el mundo está dispuesto o dispuesta a ponerse al frente para liderar un proyecto o un programa, porque realmente es al principio como intentar hacer una visión de algo que todavía nadie ve y que tú estás descubriendo o buscando la forma o la fórmula de conseguirlo, ¿no? ¿Hay escasez de liderazgo, Imelda? ¿Tú qué piensas? Yo creo que la palabra liderazgo, la palabra líder la utilizamos de manera demasiado frecuente y de manera poco consciente. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de líderes políticos, líderes empresariales, bueno, liderazgo es una palabra muy fuerte. El liderazgo es la capacidad de transformar de manera permanente y eso supone que el progreso no se detenga. Estamos hablando de palabras mayores. O sea, el progreso no se detiene gracias a todos los líderes económicos, sociales, políticos, que realmente a través de su autenticidad mejoran la vida de las personas. La pregunta es, ¿todos los líderes económicos, políticos y sociales en estos momentos tienen la capacidad de mejorar la vida de las personas? La respuesta es no. ¿Qué les falta? La autenticidad. ¿Y qué es la autenticidad? Pues yo expongo en el libro todos los valores que componen esta autenticidad, los que yo entiendo que componen la autenticidad. Puedo destacar algunos de ellos. Por ejemplo, la inteligencia práctica. La inteligencia práctica no es una cualidad, un valor que esté presente en todas las figuras que nosotros relacionamos con el liderazgo, pero que no todas ellas lo son, precisamente porque a veces carecen de esta inteligencia práctica. Que no es más que la capacidad de provocar resultados, pero en el tiempo concreto. Yo creo que hay una diferencia significativa, y lo hemos visto también en este periodo de pandemia, entre los mandatarios que han aplicado medidas y los que las han aplicado a tiempo, en el tiempo adecuado, en el tiempo necesario para provocar los resultados necesarios en ese momento y para, por ejemplo, evitar que hubiera más muertes en el país. Es decir, la capacidad de reaccionar a lo que ocurre.
pero también de anticiparse. De hecho, la política es el arte de la anticipación y de, además, desarrollar las políticas que correspondan en cada momento en el tiempo concreto. Esa es la inteligencia práctica, es decir, la eficiencia, la efectividad es una característica, una cualidad fundamental de los grandes líderes. Esto sí que está vinculado con los líderes. Hay otras que yo señalo en el libro y que me parecen también muy significativas. Lógicamente, la firmeza y la compasión van por delante y arrastran a todos los demás. La coherencia es muy significativa, ¿no? La capacidad de conectar los hechos con los relatos. Nosotros avalamos a aquellos políticos que en este momento son capaces de conectar de manera continua las palabras con los hechos. Porque las palabras tienen consecuencias. Y esto es algo que no todos los políticos lo tienen claro. Las palabras tienen y deben tener consecuencias. Y debemos exigir que las tengan. Y yo creo que ahí las sociedades sí lo están haciendo. Y de hecho, avanzo también en el libro Imagen Política, que las nuevas generaciones más jóvenes, yo creo que están preparadas para reclamarlo de manera más contundente. ¿Por qué? Pues porque no solamente por el idealismo que está presente siempre en la juventud y que me parece tan bello y tan profundo, sino porque no se resignan a que cualquier individuo, cualquier figura esté al frente de aquello que a ellos les toca, es decir, de sus sueños, de su vida, de sus deseos, de sus anhelos. Por lo tanto, la consistencia ahí, la coherencia de un líder o de un político, yo creo que va a ser fundamental para evaluar de alguna manera pues cuáles son estas cualidades más significativas. Hay otras en las que se puede ver la autenticidad, aparte de las que he comentado. Hablo, pues no sé, se me ocurre de la serenidad, de la seguridad, de la empatía, que todos vemos, ¿no? Que figuras públicas son capaces de, no solamente de conectar con nuestro corazón, ¿no? Porque yo creo que aquí, esto me parece muy, muy significativo. Nosotros vemos a muchos líderes en el mundo, algunos de repente su mensaje nos deja sobrecogidos, es como que de repente llega al vientre más que al corazón y nos impacta, ¿no? Pero no se trata solamente, y aquí sí que me parece significativo, pues detenerse, ¿no? No solamente sobre líderes populistas, sino sobre líderes o sobre políticos que desarrollan mensajes populistas. La clave, lo decía este fin de semana en una entrevista, no es decir continuamente al individuo, de alguna manera intentar adormecerle, diciéndole, estoy contigo dentro del pozo, te alumbro dentro del pozo, persistamos aquí, que yo reclamo lo que tú necesitas dentro del pozo contigo. No, la clave está en que, en este caso, a través de la inteligencia práctica, de la coherencia, de la firmeza y de la compasión, el líder empresarial, político, social, en este caso nos ceñimos más al ámbito político, sea capaz de colocar esa escalera para que los ciudadanos salgan del pozo, que significa, bueno, pues que aquel que no tenga trabajo lo tenga, que mejore la capacidad de que los individuos tengan la posibilidad de transformar sus vidas, de mejorar sus vidas, de emprender, de desarrollar hábilmente su talento. Necesitamos políticos que nos marquen el camino y nos pongan la escalera para salir del pozo. No nos vale solo con que nos tapen para que no tengamos frío dentro del pozo. Yo creo que aquí está la clave de la autenticidad y pasa fundamentalmente por el desarrollo pues, de la honestidad, de la bondad y de la inteligencia práctica. Y además, escuchándote, Imelda, estaba pensando pasar de ese, digamos, esa sensación de paternalismo, ¿no? Que vivimos continuamente a hacer a los ciudadanos responsables de su vida, o sea, darles esa posibilidad o esa oportunidad de madurez, ¿no? De madurar y de darles en ese sentido, vamos a volver a la educación porque para eso necesitamos recursos, o sea, tenemos que venir ya con recursos suficientes para sentirnos capaces y maduros para tomar decisiones, ¿no? Y que el político no sea paternalista, sino que la persona que está al frente del ámbito político entienda que tiene que dar un paso al frente, como tú bien decías, de descubrir o de ir por delante de lo que vaya, de los acontecimientos que vayan a ocurrir, pero siempre con la idea de que el ciudadano tiene la madurez suficiente en el ámbito emocional, en el ámbito educativo, en el ámbito, o sea, estás formado para poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Y has dado para mí un punto clave que es el emprendimiento, ¿no? La capacidad de emprender. Yo sigo sintiendo que en este país no se nos forma o no se nos prepara
para ser personas emprendedoras, sino más bien para mantenernos en ese paternalismo y en ese estado de necesitar una seguridad que, bueno, bien ha quedado claro en esta circunstancia complicada, ¿no? Que eso no ha existido nunca, pero que creemos o queremos seguir creyendo que va a haber alguien ahí que nos va a proteger o nos va a echar esa capa por encima, ¿no? Flaco favor nos hacen si seguimos pensando que alguien nos va a proteger de algún modo, si nosotros no, digamos, desarrollamos los recursos, sobre todo ahora que vemos la importancia o el valor que tiene desarrollar perfiles profesionales que no solamente sean con grandes conocimientos técnicos, que son los exige también los tiempos que estamos viviendo, sino que necesitamos también desarrollar otra serie de herramientas a nivel madurativo, evolutivo, de desarrollo personal, que van a ser un factor clave de diferenciación a la hora de tener los recursos suficientes, por ejemplo, para emprender un proyecto, ¿no? O para sentirnos capaces de estar aportando valor y sumando en proyectos diversos, ¿no? Me encanta lo que dices, Karina, porque además sabes muy bien lo que dices, tú eres una líder consciente, sabes de lo que estás hablando, ¿no? Que lógicamente eres referente en todo lo que tiene que ver con la gestión del talento, la inteligencia emocional, la innovación, la capacidad de innovar, ¿no? De unir además la educación con la transferencia, que es tan fundamental para el mundo en estos momentos. Yo creo que los mejores políticos, fíjate, Karina, y fíjense ustedes, fijaros vosotros, son aquellos que se toman en serio a las sociedades. Se las toman en serio. Es decir, es muy fácil a veces enarbolar el mensaje de la libertad, ¿no? Yo coloco en la portada del libro a la Marianne de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, porque me parece que llevaba en su bandera la revolución de la autenticidad y de todo lo que eso supone, ¿no? Y me parece un símbolo muy impactante, porque además es una mujer, porque creo mucho en el liderazgo femenino, hablo de hecho en el libro de liderazgo femenino abierto, que son rasgos que comparten mujeres y hombres, o sea, necesariamente el liderazgo femenino abierto, de ahí el concepto, también lo representan determinadas figuras mundiales. Yo pongo el ejemplo de Mario Draghi, mandatario italiano, de Trudeau, incluso de Biden. Es importante ese concepto, pero creo que la libertad no es solamente permitir que los ciudadanos puedan desarrollar todo aquello que deseen, en el momento que deseen, de la forma que deseen, en los tiempos que deseen. No es únicamente eso. La libertad necesariamente pasa por dar a esos individuos las herramientas necesarias para desarrollar fervientemente su propio talento, para desarrollarlo en profundidad, para ser capaces de emprender, pero no por emprender, sino emprendiendo con un resultado muy positivo y muy próspero para esa persona, para esa empresa, para ese individuo, para ese universitario que comienza a desarrollar sus sueños a través de una spin-off, etc. Es muy importante, por lo tanto, que los gobiernos, que los políticos se centren en dar herramientas para el desarrollo de la libertad a los individuos y no solamente darles la libertad por la libertad, ¿no? La libertad debe tener también un valor, yo creo que una cierta seguridad. Hay que dar una especie de cinturón de seguridad a los individuos, ¿no? Cuando permitimos que desarrollen libremente todo aquello que desean. Entonces, creo que los mejores mandatarios son los que generan estas herramientas, estos escenarios, estos caminos para que cada persona desarrolle mejor su libertad. Y entre eso está la educación, precisamente, y la capacidad de generar el talento de manera constante. Por eso es tan importante no solo la política educativa de un país, sino enseñar a nuestros jóvenes a gestionar su talento en la dirección adecuada, a innovar, a desear innovar, porque solo ahí, desde esa innovación, se cambian las cosas y se abren las puertas y ventanas al progreso. Entonces, tiene que ser, o debemos exigir gobernantes con mucha responsabilidad y mucho sentido, no solo de la libertad, de forma de eslogan, sino la libertad plena y profunda, que significa te doy la libertad y te ayudo, te genero o camino contigo o de alguna manera pongo a tus pies las herramientas para que tú puedas desarrollar tu talento, para que tú puedas innovar, para que tú te puedas desarrollar. Ese es el concepto más amplio de la libertad, lo comenta en muchísimas ocasiones José Antonio Marina a lo largo de sus espléndidos artículos, y creo que es una responsabilidad no solamente exigirlo, sino también decirlo.
Decías que el libro iba a contracorriente. Yo creo que es importante, desde lo poco que yo pueda ayudar, en este caso, al que quiera acercarse al libro, ¿no? Que sepa que tenemos el derecho de contar con los mejores recursos para desarrollar nuestro talento, nosotros y las próximas generaciones. Y creo que en este uso de la libertad, en este uso bello y profundo de la libertad, está, yo creo, que el perfil de los mejores gobernantes. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Me gustaría, además, profundizar en esto que comentas de lo que significa liderazgo femenino abierto, ¿eh? Y para que quede claro también, porque es un concepto maravilloso que compartes en tu libro y que denominas esa autoridad natural, ¿no? Que es la que significa el liderazgo femenino abierto. Explícanos, Imelda, un poco más cómo... Sí, Karina, pues lo hemos hablado además nosotras en alguna ocasión, esto del liderazgo femenino abierto, que compartimos además ambas y eso también Sí, te une sin mucho duda. a tu figura. Realmente yo creo que este es un tiempo para el liderazgo femenino, ¿no? A mí siempre me preguntan, de hecho hoy el post que publico es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Tendrá España una próxima presidenta de gobierno mujer? Y más allá de la anécdota y de la importancia, que también es importante la pregunta que pueda tener el hecho en sí, yo profundizo a través del post y de los muchos artículos, de los últimos artículos, sobre todo que he ido escribiendo, que lo que necesitamos realmente es liderazgo femenino abierto. Un liderazgo femenino donde caben distintas figuras, figuras masculinas, figuras femeninas, que tienen una serie de características determinadas. 3 fundamentales, que son las que señalaba anteriormente: la capacidad resolutiva, la capacidad de anticiparse y de reaccionar adecuadamente ante los problemas, es decir, inteligencia práctica. En segundo lugar, firmeza. Y en segundo lugar, compasión. Todo esto, junto con la pasión y la fascinación, que yo hablo de esto también en el libro. Digo, bueno, ¿qué es la pasión y la fascinación? La pasión se produce cuando alguien influye en ti. Cuando alguien influye, te toca. Es como cuando surge, ¿no? el enamoramiento, ¿no? Que es como de repente que te enganchas a una figura, a una persona, y es como que, empiezan a funcionar las mariposas y no se detienen, ¿no? Bueno, pues esta pasión es mucho más sostenible que esa etapa, ¿no? Que siempre termina pasando. La pasión es la influencia que ejerce una figura pública, un político en este caso, sobre un individuo, porque ha sido capaz, es decir, tiene autoridad moral para ejercer esa influencia, ha sido capaz de cambiar su vida a mejor. De ahí surge la pasión. La compasión es el origen, por así decirlo, es cuando un político decide no solamente acompañar en una situación crítica a la sociedad, sino ponerse al frente y liderar hacia el futuro, hacia la superación de esa situación a esa sociedad. Y luego la fascinación. La fascinación se produce cuando hay hechos, cuando hay resultados. Y estos 3 elementos forman parte del liderazgo femenino abierto. Son los 3 senderos por los que transita el liderazgo femenino abierto. Yo pongo el ejemplo ahí de las 3 mujeres que antes señalaba, Jacinda, Kamala y Merkel. Son ejemplos, son exponentes de lo que acabo de contar. También hay otras figuras, yo creo que importantes, masculinas, he señalado también anteriormente. Me parece significativa la figura de Mario Draghi, porque cuando pensamos en el mandatario italiano, quizás es como, ¿cómo va a ser un exponente del liderazgo femenino abierto? No parece tan emocional, no parece tan... Y claro, pretendo que no nos confundamos. No todo lo emocional produce buenos resultados, no todo lo emocional conduce a los mejores caminos. Lo emocional es importante porque conecta con el individuo, pero si no hay nada más, no sirve de mucho a la ciudadanía. Mario Draghi me parece que tiene una gran capacidad de transformación y además muchísima honestidad. Yo pongo el ejemplo en el libro y lo señalo, lo comento también en el post de hoy. Él, cuando termina su primer consejo de ministros, cuando asume en este caso la gestión del gobierno italiano, le preguntan, bueno, ¿cuáles son sus próximas medidas? ¿Qué es lo que va a hacer? Y él tranquilamente, con toda la tranquilidad del mundo, dice, en este momento no puede comentar nada porque no hemos hecho nada. Cuando hayamos hecho algo que pueda comentar, os lo trasladaré. Me parece de una honestidad absoluta en un panorama
donde, como tú señalabas antes, Karina, el histerismo, ¿no? Parece que todos o muchos, ¿no? En nuestra clase política hay gente muy buena, muy potente y gente menos buena, ¿no? Pero sí que es cierto que como que hay una tendencia a ocupar de manera permanente los titulares, ¿no? A ocupar ese espacio como para que estén haciendo siempre la figura política de manera mediática. Y no es necesario, porque la autenticidad late por sí misma, no necesita ocupar ningún espacio mediático, ni tampoco de manera permanente, ni de manera diaria. Mario Draghi no ocupa esos espacios de manera recurrente ni permanente, bajo ningún prisma, y sin embargo su autenticidad late, su credibilidad, su confianza de manera muy significativa. Por lo tanto, es muy importante para provocar estos efectos ser, ¿no? El hecho de ser, la autenticidad que marca el ser para luego parecer y al mismo tiempo hacer. Yo creo que son los tres verbos fundamentales para que pues, nuestro mundo cambie y cambie mejor. Si no lo reclamamos nosotros, ¿quién lo va a reclamar, no? Sin duda, y además tenemos, por ejemplo, la oportunidad, bueno, en este caso, en tu caso, de demostrar a través de tu experiencia en un libro lo que queremos que ocurra y dar pautas y reforzar, y además ahora vamos a hablar de tu método, del método IPOC, para ver cómo se puede materializar esto. Pero esta ventana, por ejemplo, esta conversación, o sea, yo creo que todas las personas hoy en día podemos de alguna manera aportar ese pequeño granito de arena que al final va sumando y que entre todos vamos creando eso, como tú decías, la conciencia, ¿no? De que tenemos que hacer cosas, pero desde el ser, primero desde el ser, porque desde ahí es de donde realmente vamos a conectar con esa esencia, ¿no? Antes comentaba que hay mucho ruido en la política y en todos los sectores, y frente al ruido está la autenticidad, ¿no? Y estaba pensando me ha venido a la mente Angela Merkel. Es una persona que sin hacer prácticamente ruido, su sola presencia muestra y demuestra autenticidad, ¿no? Hace también relativamente poco compartías una imagen de ella mientras que todos los políticos estaban en la Fontana di Trevi, encantadísimos con ello. Ella estaba probando la temperatura del agua, o sea, me pareció de un gesto, hablando de gestos y de imagen política, de un valor de autenticidad enorme, enorme, un sencillo gesto, pero que tiene un poder de comunicación tremendo. Sí, es un gesto simbólico, ¿no? Los símbolos, también los seres humanos necesitamos símbolos porque nos ayudan a comprender a las personas, a los políticos, a los líderes en cuestión. Me pareció significativa esa imagen porque denota, yo creo que muchas cosas. En primer lugar, que se fija en detalles que nadie más ve, y eso forma parte también del liderazgo femenino abierto. Los líderes tienen una sensibilidad especial y debemos decirlo claramente porque es así. Es decir, no todo el mundo puede aspirar a ser un gran gobernante, a ser un gran líder, a ser un gran gestor, porque para ello se necesitan unas cualidades especiales y todo el mundo no las tiene. Entonces, esto es como darnos cabezazos contra la pared, de insistir o persistir en que alguien tiene que llegar a la presidencia del gobierno, a la presidencia de una comunidad, a la presidencia de una empresa, si no tiene esa capacidad para poderlo hacer bien, ¿no? La clave es esta. Merkel posee esta sensibilidad y además lo une con valores muy importantes. Por ejemplo, la capacidad resolutiva, es capaz de gestionar con buenos resultados. Otro valor que me parece significativo, que es la capacidad de pedir perdón, de saber que puede confundirse. Es de los pocos líderes, de hecho yo lo comento en el libro, que ha sabido pedir perdón y que además no ha justificado en determinadas ocasiones el hecho de que haya tomado decisiones erróneas. Ella dice siempre que, o decía, ¿no? Mantiene ese discurso, no se puede pedir o intentar que lo que ocurre en la gestión de un gobernante le eches la culpa al que estaba antes, ¿no? Sino que tú asumes un gobierno con toda la responsabilidad, y eso supone que lo que ocurra para bien o para mal es responsabilidad tuya, y un gobernante, dice ella, tiene que ser consciente de con lo que se encuentra, de lo que acomete, de lo que tiene entre sus manos cuando decide presentarse en unas elecciones para gobernar un país. Por eso a veces estas culpas que van y vienen de ha sido tú, no, pero tú, ese infantilismo que a veces vemos a nuestro alrededor, que está saturando sobremanera la opinión pública y que la opinión pública no aguanta más
porque hemos pasado por un, digamos, estadio emocional, estamos pasando por un estadio emocional pandémico muy duro, y eso significa que también la emoción social está a flor de piel. La sociedad no puede seguir aguantando esta batalla de ping-pong, tú más, no ahora tú y demás, sino que necesitamos políticos que asuman esta responsabilidad y que sean conscientes de lo que hacen, de lo que se han encontrado y de lo que deben hacer. Merkel ha pedido perdón en numerosas ocasiones. Es de los pocos políticos, insisto, que ha manifestado públicamente en el Parlamento, en los medios de comunicación, pues que ha tomado decisiones incorrectas, ha sabido rectificar. Eso supone tener una base de humildad fortísima, o sea, indescriptible, ¿no? Y la humildad siempre provoca cosas buenas. ¿Por qué nos llenamos tanto, por ejemplo, la boca, ¿no? A veces uno puede pensar, es que siempre estamos hablando de estos grandes valores, la honestidad, la bondad, la inteligencia práctica, como si eso fuera la panacea. Es la panacea. Nunca sucede nada malo cuando surge de este tipo de valores. Este tipo de valores lo podemos comprobar en grandes mandatarios, grandes figuras mundiales. Podemos pensar en Gandhi, podemos pensar en Mandela. Estos valores estaban en ellos. Podemos pensar en la Madre Teresa de Calcuta. Les tenían estos valores y nunca sucedió nada malo en todo lo que pasó por sus manos, en toda la obra que ellos han dejado para la posteridad. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que le demos el peso adecuado a estos valores que pueden sonar rimbombantes o a veces utópicos, pero las utopías son necesarias, nos ayudan a caminar, ¿no? Efectivamente, y así es, necesitamos la utopía porque es como el objetivo, la luz que nos alumbra, pero luego necesitamos además gasolina para el día a día. Y hoy en día la gasolina pasa por la autenticidad. Que nosotros detectemos quién tiene esa autenticidad y quién tiene estos valores es responsabilidad nuestra también y deber, en este caso de los políticos y de los grandes líderes empresariales, demostrárnoslo de manera permanente. Bueno, es que me encanta escucharte, pero además escucharte hablar de estos temas como sacar un poco eso de la palabra, como tú decías, ¿no? La palabra crea realidades. Y si nosotros apoyamos esa palabra en hechos y le damos una consistencia real a la palabra, nos vamos dando cuenta de que esto que estamos hablando, de la firmeza, de la compasión, de la coherencia, de la autenticidad, eso es lo que realmente acaba provocando un cambio real en la sociedad. Por tanto, no estamos hablando solamente de palabras que suenan poderosas, sino que si esas palabras se aplican realmente, si se ponen en hechos, si se llevan a la acción, son de verdad poderosas para el cambio de una sociedad, ¿no? Por tanto, es quizás el ser capaces de impregnar del valor que tienen estas palabras y de llevarlas a la acción haciendo cosas concretas, ¿no? Y que cada uno en nuestro campo nos demos cuenta de que tenemos una responsabilidad para que esto se produzca. O sea, si estamos en la educación y estamos educando a gente joven, pues impregnar estos valores y llevarlos a su realidad en el día a día y ponerlo en práctica diariamente. Si estamos en la empresa, hacer exactamente más de lo mismo en la empresa. Si estamos en la política, por supuestísimo que también, ¿no? Y esto que comentabas de ese hastío, ¿no? que hay de escuchar a lo mejor cuestiones que no están conectadas con las necesidades de los ciudadanos es lo que acaba cansando, ¿no? Sobre todo ahora los psicólogos que llevamos ya mucho tiempo diciendo que ya no estamos solamente por la situación de pandemia, sino que estamos psicológicamente en una fatiga pandémica. Entonces necesitamos realmente personas que conecten con desde esa humildad, con esa autenticidad y que al final sean personas que tengan esa credibilidad para la ciudadanía, ¿no? Imelda, en el libro hablas de un método además que quiero que compartas también en este ratito porque, bueno, me apetece también compartirlo y que quede impreso ese método que tú además está basado en tu investigación de más de 20 años y que creo y considero que es un método que merece la pena también de conocerlo y cómo funciona y cómo lo pones en práctica. Pues gracias por la oportunidad de contarlo. Es verdad, es un lujo conversar contigo, de verdad, Karina, porque además
sabes muy bien de lo que hablas y eso siempre es bueno para, no solamente para los que nos escuchan, sino pues para todos los que conectan contigo cada día en tu, digamos, ámbito profesional. Yo creo que, insisto, tienen mucha suerte, tenemos mucha suerte de encontrarnos a líderes que apuestan además por el talento, que apuestan por la autenticidad, como es tu caso. Entonces, que vaya por delante, que yo quiero reiterarlo porque en ese sentido tienes mi admiración también y te doy las gracias por ello. Admiración mutua y te agradezco enormemente el comentario, pero es admiración mutua. Pues mira, el tema del método, también ya hemos hablado de José Antonio Marina, también quiero hablar de Luis Bassat, que es el epiloguista del libro. Fíjate, yo antes, simplemente un comentario antes de entrar en el tema del método, creo que aposté por pedir a los maestros Luis Bassat y José Antonio Marina, sin saber muy bien si iban a poder realizar ese prólogo y ese epílogo, porque sé que su dimensión intelectual, su altura y además su prestigio es muy elevado y bueno, pues yo agradezco que para ellos el libro estuviera a la altura de poder poner o estampar su mensaje, su sello, su identidad en estas páginas, ¿no? Creo que los dos para mí son exponentes de algo muy concreto. En el caso de Luis Bassat es un creativo de reconocimiento mundial, un publicista, fijémonos, un publicista que tiene reconocimiento del mundo y que ha triunfado practicando la honestidad. Y él siempre lo defiende, con lo cual la honestidad es posible. Lo digo por remarcar lo que comentábamos anteriormente, que no es una palabra vacía, que uno puede triunfar y llegar a lo más alto, siendo además el creativo publicitario más importante en el mundo, en el siglo XX, en España, en el mundo, en este caso de España y de Latinoamérica, del siglo XX, o sea, son palabras mayores. Y lo ha hecho a través de la autenticidad, él lo cuenta siempre, lo ha hecho a través de la honestidad. Por eso me parece tan importante su figura, además como reclamo para los jóvenes. Se puede llegar a lo más alto practicando los grandes valores, los valores humanistas por excelencia, además la honestidad como tal, ¿no? Y en el caso de José Antonio Marina, porque creo que tiene es decir, hay un pozo en su propio mensaje, su manera de ver el mundo, en su contundencia, en su sentido de la compasión, en su sentido de la justicia, en su sentido de la verdad tan fuerte, que creo que era necesario unir este concepto de la imagen política con estos valores. Primero porque, verás, Karina, hay mucha gente que todavía sigue pensando que no pasa nada, porque para eso estamos, ¿no? Para poder solo contar. Es una disciplina que no todo el mundo tiene por qué conocerla. Que la imagen política, yo lo cuento en el libro, es el color de la corbata o el color de la chaqueta de una mandataria o cómo lleva el pelo, etc. Nada más lejos de la realidad. La imagen política es un conjunto de valores que hacen a un político más o menos fuerte, más o menos creíble para la sociedad. Todos los valores que ya hemos comentado anteriormente y muchos otros que destaca el libro. Esto otro, es decir, la apariencia, el aspecto físico, es una parcela chiquitita que forma parte de la estética del candidato en cuestión, pero no es su imagen. Por eso también yo he querido, dentro del libro, no solamente hablar de un modelo de la autenticidad. Yo creo que para saber en este mundo lo que queremos, tenemos que presentar un modelo inicial. Es decir, nosotros reclamamos un tipo de político, pero ¿qué tipo de político? El libro lo cuenta, el modelo de la autenticidad, ¿no? Los políticos del bien, los políticos que provocan el bien a manos llenas. Pero luego está el cómo, y cómo gestionar una imagen política tan consistente, tan perdurable desde la autenticidad. Es decir, que se abstengan, yo siempre lo digo, y a los alumnos de máster, muchos de ellos políticos, la mayoría y consultores de muchos países del mundo, especialmente en Latinoamérica, se ríen, pero yo se lo digo siempre, sonríen porque les hace gracia la expresión. Yo digo, absteneros de utilizar el método para generar imágenes políticas de candidatos que no tienen autenticidad. Absteneros porque os podrá funcionar en una convocatoria electoral, pero nunca persistirá ese liderazgo. El método es el cómo, es decir, cómo gestiono esa imagen política. En un ámbito, ¿no? Lo señala también José Antonio Marina en el epílogo, donde a veces se toca demasiado de oído, este ámbito de la consultoría política, donde a veces, bueno, se intenta, ¿no? De alguna manera llevar como las grandes disciplinas o estrategias que han triunfado en Norteamérica, siempre referente para
para todo lo que tiene que ver con la comunicación política, es como que nos las traemos y las intentamos aplicar a las realidades pues, de países europeos, latinoamericanos, y vemos que en muchas ocasiones se somete a los candidatos a un ridículo absoluto o a la irrelevancia más total. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se ha trabajado con su autenticidad, porque no se ha gestionado bien su autenticidad. Desde hace años, hace ya unos cuantos años, yo me puse manos a la obra. Yo soy profesora del ámbito de la comunicación política, de comunicación estratégica, de imagen pública, de imagen política, y con toda la investigación que había desarrollado, creé un método que se llama el método IPOC, que responde a las siglas de análisis de imagen política contrastada, y es un método que desde hace 10 años, más de 10 años aproximadamente, diferentes consultores, especialmente de países latinoamericanos, han aplicado con alcaldes, gobernantes, ministros o, digamos, personalidades públicas de máxima relevancia en sus países, en muchos países de Latinoamérica, y lo han aplicado con un notable éxito. Es decir, el método ayuda a gestionar la identidad de un candidato. Y aquí hablo de la identidad porque a veces cuando los asesores de comunicación o los consultores cometen errores o errores graves, es porque realmente no están gestionando la identidad, es decir, lo que es realmente esa candidata o ese candidato, sino una marca. Necesitamos asesores, consultores que gestionen identidades, no marcas. Las marcas se crean, como cuando creamos Danone, cuando creamos Coca-Cola, creamos grandes marcas que pueden o no funcionar, pero los candidatos, los gobernantes, estamos hablando de algo realmente sagrado, que es quien dirige los designios de las sociedades. No podemos, o un consultor no puede crear de la nada o gestionar marcas, debe gestionar identidades. Y ahí es donde nace la verdadera imagen política. Yo propongo el método, porque el método va explicando a través de unos análisis determinados una serie de valores, a través de una serie de fases, con un periodo además de evaluación, cómo gestionar esta imagen política. Podría no ser válido el método, todos los métodos funcionan, pero yo puedo decir que lo es porque la experiencia lo avala, está contrastado, es decir, ya son muchos años, se ha puesto en funcionamiento y además, un breve inciso, me hacía mucha ilusión porque el otro día en Facebook uno de los alumnos que yo he tenido, de los consultores políticos, lo digo porque además es público, Marcos Esquivel, es un extraordinario consultor mexicano, decía que él pudo pagarse su propio máster, el coste del máster que había cursado, pues vendiendo la aplicación del método IPOC al candidato sobre el que él realizó el ejercicio de simulación, además del propio método, ¿no? Me pareció muy bonito, me pareció muy emotivo, me pareció tremendamente bella este símbolo, ¿no? Es decir, el método funciona, él le sirvió además para mucho más, pero creo que es un cómo gestionar la autenticidad y además el método es muy, muy riguroso en ese sentido. Sin autenticidad no hay liderazgo. Y es algo a lo que debemos acostumbrarnos, los individuos y las sociedades, que no puede haber ni al frente de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, de las grandes instituciones sociales, de los grandes partidos y de los gobiernos, no puede haber nadie que no profese una devoción absoluta a la autenticidad. Pues a mí no sé si quieres agregar o añadir algo más, Imelda, porque me parece que ha quedado como, como un bonito cierre para el tema de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sin autenticidad no hay liderazgo. Es que, bueno, esa frase me parece muy contundente, ¿no? Realmente estamos hablando de que, y antes lo decías, ¿no? No es posible que haya personas al frente liderando. Puede haber personas que estén ocupando cargos de responsabilidad, pero eso no significa que sean líderes, puesto que el liderazgo te lo tienen que dar los demás. No te lo da la posición que ocupas, sino que te lo van a dar los demás, ¿no? Por tanto, la apuesta es firme porque ese liderazgo va a florecer y va a salir y va a emerger si realmente parte de la base de cultivar la autenticidad, ¿no? Y eso significa todo lo que hemos estado comentando aquí, de lo que significa el liderazgo femenino abierto, de la firmeza
compasiva, de esa coherencia entre lo que se dice y luego se demuestra o se muestra a los demás. Hay tantas cosas dentro de tu libro, por eso decía que es un libro tan valiente como necesario, porque creo que hay que estudiarlo en profundidad y hay que darle realmente el valor que tiene a esta fórmula o a este método que te indica cómo llevar eso a cabo, ¿no? Partiendo, por supuesto, como bien dices desde el principio, de una base de que si no hay eso en la raíz, no podemos sacar los frutos necesarios, ¿no? Es inviable o es imposible. Pero si encontramos esas raíces, busquemos la fórmula, busquemos los métodos para que eso aflore y esa autenticidad se sostenga y se mantenga en el tiempo para que vayamos desde el ser hasta la capacidad de ser hacedores de sueños, como decías, que me parece tan maravilloso eso de hacer realidad los sueños. Creo que quizás uno de los factores clave es precisamente, lo comentabas, ¿no? La pasión, o sea, la pasión que la persona te inculca, porque cuando tú descubres algo en tu vida es porque alguien te ha ayudado a conectar con eso desde su pasión. Al final esa persona te ha impregnado, te ha manifestado ese entusiasmo por algo y eso te lo ha contagiado y te ha llevado a esa pasión. Creo que es de una responsabilidad absoluta por parte de todos nosotros. Te agradezco enormemente, Imelda, tanto el que lo hayas querido compartir, porque al final es generoso compartirlo con las demás personas, lo que vayamos nosotros descubriendo a lo largo de nuestra vida personal y profesional es de mucha generosidad. Pero además te agradezco enormemente que hayas querido compartir conmigo en este rato de conversación, pues cosas que me parecen, bueno, se va a quedar por supuesto la entrevista también grabada, que son de un valor enorme para estos tiempos que ahora mismo tenemos, pero que, como hemos dicho, históricamente han sido de un valor enorme a lo largo de toda la historia, ¿no? Y que al final lo que dura y perdura es precisamente esa autenticidad, ¿no? Así que apostemos fuerte por el liderazgo auténtico que proclamas y reclamas, creo que con todo el derecho del mundo, que yo además comparto y apoyo firmemente, y ha sido un auténtico honor compartir este espacio, Imelda, contigo, poder seguir aprendiendo y desarrollando términos que creo que tienen que cada vez calar más en la sociedad y que nos acostumbremos a hablar de firmeza, pero desde la compasión. O sea, que pongamos en valor lo que significan estas palabras para una sociedad, para cualquier parte de la sociedad, no solamente desde el ámbito político, que por supuesto, sino desde todos los frentes que tenemos que poner en marcha. Imelda, enormes gracias. Estoy deseando de verte, de compartir no solo esta charla, sino muchas más contigo, y te mando un abrazo enorme y todo mi agradecimiento de verdad por querer compartir este ratito con nosotros aquí. Gracias a ti, Karina, te lo mereces porque tienes muchísimo valor y aportas muchísimo valor. Y allí donde hay líderes como tú, siempre hay que estar de su lado, ¿no? Yo estoy ahí batallando contigo a favor de la autenticidad. Fíjate que no solamente en el libro que intento demostrar por qué funcionan mejor los líderes que la poseen, que yo creo que es uno de los valores que pueda tener también, ¿no? El propio libro, no solamente apostar por algo, reivindicar algo, sino demostrar que eso funciona. La autenticidad funciona, se ve claramente en ti, Karina, que eres una referente, una mujer líder referente, y allí donde esté la autenticidad nos iremos encontrando. Así que muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un privilegio compartir esta conversación contigo, y también muy agradecida a las personas que nos han ido siguiendo a lo largo de este rato importante de conversación, y ahí estamos, ahí seguiremos persistiendo en la autenticidad. ¿Dónde mejor si no, Karina? Sin duda, Imelda, de verdad, muchísimas gracias. Y esto habrá muchas personas porque me consta que hay muchas personas que tenían interés en verlo y bueno, por diferentes responsabilidades de su vida no van a poder verlo en directo,
pero estoy convencida de que luego van a tener la oportunidad porque afortunadamente se va a quedar grabado y lo compartiremos también en el canal de YouTube. Así que enormes gracias y seguimos, como tú dices, en la línea de liderar la autenticidad, sobre todo para seguir poniendo en valor lo que realmente significan estos términos. Imelda, muchísimas gracias de verdad. Te mando un abrazo enorme y deseando abrazarte, pero presencialmente. Cuídate muchísimo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y sobre todo que los que nos han escuchado que no lo olviden nunca, nos merecemos líderes auténticos. Eso es lo más importante, tener clara esa convicción, esa autoestima social. Nos merecemos la autenticidad. Así que un abrazo grande, Karina, y millones de gracias. Millones de gracias y ahí queda dicho. Gracias, Imelda.